Dice que hoy está llena la sala cuna, me contó mi esposa. Qué bueno, gloria a Dios. Amén, hermanos. Pero bueno, ya hablé mucho yo. Ya hablé mucho, hoy no me toca a mí predicar. Hoy tenemos la bendición de nuestro hermano Denis Salazar. Venga, gritos. Denme un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están alegres en el Señor? Hermanos, qué bendición de verdad. Como decía el pastor ahorita, me alegro demasiado, ¿verdad? La iglesia como está llena. Para nosotros es una gran bendición porque los que sabemos, ¿verdad? Que hemos estado aquí los lunes, ¿verdad? Clamándole al Señor por esto, por ver familias, ¿verdad? Llenas del deseo y el gozo, ¿verdad? De la presencia del Señor y de su palabra. Y el Señor nos está respondiendo. ¿Cuántos les pueden dar un fuerte aplauso al Señor por esa respuesta que nos da? Hermanos, ¿cuántos tienen calor? ¿Cuántos tienen calor? ¿No tienen frío? ¿Ah? ¡Qué bendición! ¿Ah? Para entrar un poquito en calor vamos a hacer algo. Quiero mostrarles algo. Yo quiero que usted levante su mano derecha, ahí donde está sentado. Levante su mano derecha. Quiero que me ayude, que se apunte. Quiero que levante su mano derecha y ahora su mano izquierda. Ahora vamos a aplaudir todos, ¿verdad? Pero solamente con el dedo derecho, el pequeñito, ¿verdad? El meñique, exactamente. Todos vamos a aplaudir. Aplaudan, todos. Aplaudan. Ahora con los dos dedos pequeños, los más pequeños, con los dos. Ahora con tres. Ahora con cuatro. Ahora con cinco. Fuerte para el Señor. Gloria al Señor. Amados hermanos, qué lindo cuando como iglesia nosotros entendemos que cuando nosotros nos unimos y damos lo mejor de nosotros, hay un sinergismo y una fuerza especial que Dios envía sobre nosotros para lograr aquello que nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Así es como funciona esto. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? Llegar a lo profundo del corazón y mostrarnos su palabra gloriosa, mostrarnos su verdad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren avanzar en el plan de Dios? Vamos a orar. Ahí como usted está sentadito, incline su rostro, vamos a hacer una oración. Yo voy a orar por ustedes y ustedes por mí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, te doy gracias infinitas, Señor, por este privilegio maravilloso, Señor, que tú me das en esta mañana, Señor, de poder compartir, Señor, tu palabra, esa palabra hermosa, gloriosa, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga trayendo, Señor, revelación, una unción de revelación, una unción, Señor, que llegue a lo profundo del corazón, Señor, para que podamos ser, Señor, alertados, Señor, podamos ser provistos, Señor, de tu bendición, papito lindo, para poder avanzar en ese plan maravilloso que tú tienes para nosotros como iglesia, Señor. Padre, bendice, Señor, a tu iglesia, bendice, Señor, a aquel que está débil con fuerzas. Bendice, Señor, el que está cansado con nuevas fuerzas. Bendice, Señor, con revelación, Señor, con esa miel, Señor, que es palabra revelada. Bendice, Señor, a tu pueblo con aquello que esté necesitando, Señor. Y toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti en el nombre poderoso y santo de Jesús. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, qué bendición de verdad poder estar aquí delante de usted, poder platicar, como diría el apóstol, ¿verdad? Poder platicar un rato de la palabra del Señor. Yo le pido que me preste bastante atención para que usted se pueda llevar ese mensaje. Hermanos, la Biblia enseña que nosotros no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino tenemos que ser hacedores de la palabra. Pero para yo poder llegar a ser un hacedor de la palabra, primero tengo que darle importancia a aquella palabra que se me está dando. Tengo que prestarle atención y tengo que permitir al Espíritu Santo que la lleve ¿a dónde? A mi corazón.
que la llene a mi corazón. De lo contrario, va a ser solamente información en mi mente que a final de cuentas me va a servir hasta de mal. Necesito que esa palabra llegue a mi corazón para que mi corazón la envíe donde tiene que enviarla y yo pueda cambiar. Entonces, la palabra nos enseña que tenemos que ser hacedores y no oidores olvidadizos. Que Dios reprenda a esos espíritus que andan por ahí, ¿verdad?, interrumpiendo para que la iglesia no se lleve el mensaje. Como puede ver usted aquí, amados hermanos, qué lindo cuando uno ve que Dios está en el asunto. Qué lindo cuando uno ve que Dios confirma. Hermanos, antes lo que nos enseñaba la hermana Jania, qué lindo. En parte, hermanos, es acerca de lo que el Señor me ponía en mi corazón para ustedes. Y yo decía, gracias Señor, porque lo que ella está hablando es lo mismo que usted me ha venido hablando a mí. Entonces se ve que hay un plan de Dios y que hay una dirección ahí marcada para nosotros como iglesia. Yo le ponía aquí como título, y yo le contaba al pastor, creo que fue ayer, que le ponía así: la evolución del creyente. No sé si ustedes pueden ver aquí en la pantalla, dice Proverbios 4:18, ¿verdad? Que los que traen su Biblia ahí, la que lo tienen, lo pueden buscar para que ustedes vean que lo que les estamos hablando es la palabra verdadera del Señor. La evolución del creyente. ¿Qué es una evolución? Es un proceso en que nosotros vamos avanzando, subiendo. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario sería una involución, que es hacia abajo, que es ya no buscar la perfección, sino caer a un estado de imperfección. Que Dios nos libre de esto. Proverbios 4:18, si alguno lo puede buscar para que lo vean, yo le voy a leer aquí. Dice así la palabra del Señor, en la versión Reina Valera 60, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero vean qué bonito como lo dice aquí, en esta versión, nueva traducción viviente, dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Y me gusta esta palabra que dice que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, la palabra brilla aquí viene del hebreo H215, que se leería así más o menos como or, que significa resplandecer o alumbrar. Eso es lo que significa esto aquí. En las dos versiones que leímos ahí, lo que nos está hablando es acerca de alumbrar o resplandecer. Y esto me lleva a mí a acordarme de esta verdad, las generaciones de Abraham, ¿verdad? Que unos eran polvo, otros eran arena y otros eran estrellas. Que las estrellas tipifican a los que son espirituales. La arena tipifica a los que son almáticos, que se dejan llevar siempre por sus emociones, y el polvo a los que son carnales. Entonces, esto me da a entender a mí de que nosotros, en ese proceso que Dios nos lleva, es a convertirnos a nosotros en estrellas en el firmamento que alumbramos con la luz del Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de que Dios nos lleva a nosotros en una evolución hacia una perfección. Ahora, para continuar, siempre ha sido la voluntad del Padre que el ser humano sea perfeccionado. Esto nosotros lo podemos ver a la luz de la palabra en las tres dispensaciones del trato de Dios para con los hombres. ¿Cuántos se acuerdan cuáles son las tres dispensaciones que Dios tiene para con la humanidad? Dios Padre, ¿verdad? Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno en su etapa, ¿verdad? En la etapa de la dispensación del Dios Padre, podemos ver que Dios trata con la humanidad. Dios crea al hombre, ¿verdad? Crea al hombre y a la mujer, crea a Adán y hace todo lo que aparece en el inicio, ¿verdad? Para no caerme mucho rato en eso.
Pero ahí vemos de que Dios comienza a tratar ¿con quién? Con la humanidad. De hecho, el nombre Adán, ¿qué significa? Humano, humanidad significa Adán. Dios comienza a tratar con la humanidad. Después, yo le ponía aquí los ejemplos de los Adanes levantados, ¿verdad? ¿Cuál comienza? Comienza con Adán, ¿verdad? Con humanidad. Luego dice la Biblia que Jesucristo es el postrer Adán. Yo sé que muchos de ustedes conocen esto, pero es para remacharlo un poquito más. Dice que Jesucristo es el postrer Adán. ¿Qué es el postrer? El último de una secuencia de Adanes. Entonces a esto hay que bajarle la lupa, ¿verdad? ¿Y por qué Dios ha levantado varios, verdad? En cada uno de los que Dios ha levantado, por ejemplo, ¿verdad? Algún ejemplo que podemos dar es Abraham. Abraham es uno de estos Adanes. ¿Por qué? Porque cuando Dios levanta a un Adán es como para darle un reinicio o para hacer una reforma al plan que Él tiene, para seguirlo continuando, para llevarlo en esa evolución hasta una perfección. Lo vemos con Moisés, ¿verdad? Lo vemos con Abraham, perdón, que de ahí levanta ¿a quién? De sus lomos al pueblo de Israel. Porque Dios dice, ok, estoy tratando con la humanidad se aparta de mí, no quiere nada conmigo, ahora me quiero levantar un pueblo y voy a ponerles mis leyes, les doy mis leyes a ellos escritas para que ellos me adoren y me sirvan. Se levanta el pueblo de Israel, no sé si me está entendiendo a lo que vamos, ¿verdad? Ese es el proceso de la evolución. Pero ahora Israel, ¿verdad? Sabemos lo que pasa, pero en este ejemplo, ¿verdad? De la dispensación del Padre podemos ver que Dios comienza a tratar con la humanidad esa evolución. Ahora tenemos aquí la dispensación del Hijo, que viene como Mesías para los judíos, ¿verdad? Pero estos le rechazan, abriendo así una etapa para los gentiles, que éramos nosotros, ¿verdad? Y para su iglesia. Juan 1:11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta estos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, oiga ustedes, presten atención, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A esto hay que bajarle la luz a Dios. Esto hay que leerlo detenidamente, porque dice: pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron. ¿Cuántos de aquí lo recibieron? ¿Cuántos de aquí abrieron el corazón para el Señor? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos se alegran en esa salvación? Dale un fuerte aplauso a la presencia del Señor por esa salvación. Pero dice aquí, hermanos, dice aquí, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, si uno lo lee detenidamente, no es como que a veces la persona hace una oración simplemente y dice: Señor, te acepto, y ya es hijo de Dios. Sino que tiene que alcanzar cierta estatura. Porque la palabra aquí, cuando nos dice llegar a ser hijos de Dios, la palabra en el original es tecnón, que nos habla a nosotros de un hijo o una hija. Puede ser hombre o mujer, pero una persona ya madura. Una persona ya madura. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? De que es un proceso también y una evolución para poder llegar a esto también. Porque, hermanos, yo no sé si usted ha visto, pero yo sí he visto. Yo he visto a muchas personas que tal vez en alguna campaña evangelística, ¿verdad? Tal vez a veces movidos hasta por las emociones del alma, llegan y hacen una oración. Hermanos, pero si usted ve su vida y usted ve los años que transcurren y usted no ve cambios y usted ve más bien una involución, usted se puede hacer una pregunta y decir: entonces, ¿ya está hecho hijo de Dios o no? ¿Verdad? Hay un proceso también en el trato de la dispensación del Hijo. Ahora, en la dispensación del Espíritu Santo, es la etapa donde Dios trata a profundidad con la iglesia, llevándola a la perfección. Dice: Cristo le da el nacimiento a la iglesia y ahora el Espíritu Santo la está trabajando y la está adornando. Vamos a ir a Hebreos 10:16. Si usted gusta, lo puede ir buscando ahí.
Hebreos 10:16. Dice así la palabra del Señor. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esto que se está hablando aquí se cumple hoy en día en la dispensación del Espíritu Santo, que es en el trato para el Israel espiritual que somos usted y yo como iglesia. Esto se cumple para nosotros. También cuando la iglesia sea llevada y ya Dios le quita la pausa a Israel, Dios va a comenzar el trato nuevamente con el Israel físico. Pero esto que estamos leyendo ahorita se cumple en la iglesia. Esto se cumple en la iglesia. Dice que la palabra pacto aquí, ¿verdad? Pacto viene de una palabra griega que se dice más o menos así, diatseke, que significa testamento, voluntad o contrato. Oiga usted qué interesante. Usted lo puede anotar y usted estudiando en su casa y que el Señor le hable aún más. Dice que esta palabra pacto significa testamento, voluntad o contrato. Y dice: este es el pacto, o este es el contrato que haré con ellos. Que el Señor iba a escribir en nosotros su ley en nuestro corazón. ¿Quién es el que hace este trabajo hoy en día con nosotros, con la iglesia? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene. Para el Israel físico fue en tablas, de piedra. Pero para nosotros es al corazón. Yo no sé si usted se alegra, amado hermano, que el Espíritu Santo está escribiendo la ley del Señor en su corazón. Pero yo me alegro. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Sabes por qué? Porque a veces hay cosas tan difíciles, hay cosas tan fuertes, que si no fuera porque el Señor las revela verdaderamente al corazón de uno andaría por ahí sin saber, muchas veces, como decía Jane ahorita, sin saber de que uno le falla al Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que están bloqueadas, hay cosas que están tapadas, tienen un velo, que necesitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros y profundice hasta el corazón del hombre y revele esa situación en nosotros. Y hoy en día usted y yo gozamos, hermanos, de esa bendición, de que el Espíritu entre, como dice aquí, porque es un pacto que el Señor hizo para con nosotros y Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Señor lo va a cumplir. Dice que pondré mis leyes en sus corazones. ¿Sí ve qué interesante, amado hermano? Qué interesante. Corazón viene de la palabra griega que se pronuncia así, cardia, que puede significar voluntad, pensamientos o sentimientos. Y mente, de lo que está hablando ahí, corazones y mentes, dianonía, que significa entendimiento, alma, pensamiento hondo y facultad mental. A eso es lo que les estaba hablando ahorita, que el Espíritu Santo es el que va a venir a la profundidad del corazón del hombre, que Él es el único que va a poder venir a revelarnos a nosotros la situación de nuestro corazón. Cardía significa esto, cardía. Ahora, para continuar, vamos a leer Juan 16 en el versículo 8. Juan 16 en el versículo 8. ¿Para qué les estoy leyendo estos versículos, hermanos? Para que quede bien remachado que lo que les estamos dando a ustedes es la palabra del Señor. Y para que el Espíritu Santo la lleve ahí a su corazón y se haga un rema, una palabra revelada, para que nosotros como iglesia podamos entender a plenitud y a cabalidad el plan del Señor para con nosotros, para que cuando venga el día malo, nosotros podamos salir bien librados. ¿Por qué? Porque en nosotros estaba el conocimiento, la palabra de verdad que nos hace libres. Gloria a Dios por eso. Dice aquí Juan 16:8, dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Gloria a Dios. La palabra aquí dice, cuando dice que Él va a convencer, viene del G 1651, el griego, que se pronuncia o se escribe elenco. No sé si usted puede ver desde allá, pero se dice elenco, que significa convencer, reprender, exponer
y hasta refutar. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que a veces nosotros necesitamos de que el Espíritu Santo venga a nosotros y reprenda ciertas situaciones en nosotros? ¿Verdad que es cierto? ¿Verdad que es cierto? A veces necesitamos nosotros de que el Espíritu Santo, como decía el hermano ahorita, venga a través de una palabra de profecía y exponga, a veces hasta eso es necesario, de que exponga lo que hay escondido en el corazón nuestro, lo que está ahí arraigado, que no nos quiere dejar a nosotros avanzar en esta evolución y en este plan del Señor para nosotros ser perfeccionados. Necesitamos que el Espíritu Santo venga. ¿Por qué? Porque para remachar ahí, convencerá al mundo de qué? Pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Quién nos va a convencer a nosotros de las cosas que están por venir para este mundo? El Espíritu Santo, que escribe la ley de Dios a nuestro corazón, y que ese es el trato del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en este tiempo que estamos viviendo usted y yo. La dispensación del Espíritu Santo es lo que usted y yo estamos viviendo en este tiempo. ¿Por qué les digo esto, amados? ¿Por qué les digo esto? Se los digo a modo de introducción, para que nosotros veamos que desde el inicio, el plan de Dios, desde el trato con la humanidad, con Israel, hasta con la iglesia y el trato que vendrá después para Israel, el plan de Dios siempre es que el hombre evolucione, que el hombre sea perfeccionado, que el hombre pueda avanzar en ese plan del Señor. ¿Para qué? Para que pueda ser bendecido, pueda ser prosperado, pueda alcanzar sus promesas. Porque a veces, hermanos, hay promesas que están bloqueadas. ¿Por qué? Porque esto es como una grada, como una escalera, que Dios ha prometido ciertas cosas, pero de acuerdo en donde yo esté. Si yo aún estoy desde hace 10 años en los primeros escalones, ¿cómo puedo yo tomar promesas que están en el escalón 10, por dar un ejemplo? Necesitamos nosotros evolucionar, subir, avanzar, ser perfeccionados. Porque cuando yo soy perfeccionado, soy una persona capacitada y apta para que el Señor ponga tesoros más fuertes en mí. ¿Cuántos quieren los tesoros del Señor? ¿Cuántos quieren los tesoros del Señor? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo quiero, Señor, yo quiero? Ahora, ¿cuántos están dispuestos a dejarse perfeccionar? Porque ahí es donde está el kit del asunto. Sin perfección, sin evolución, ay, hermano, desastre. Necesitamos nosotros avanzar. Ahora, como nosotros estamos en el tiempo de la gracia, es necesario que hablemos de las cosas de la gracia. Es necesario de que hablemos nosotros de las cosas que competen a la iglesia, porque quien está en ese tiempo de gracia ahorita eran los gentiles, que ahora somos nosotros la iglesia del Señor, por misericordia del Señor. Ahora la iglesia, como vimos ahorita, ¿verdad? Esta pincelada que damos de lo que hace el Espíritu Santo, la iglesia del Señor no escapa a este plan para con la humanidad, para con el hombre. Aún más, incluso la iglesia tiene que ser más tratada que los demás. Amados hermanos, vean, les voy a dar un ejemplo de lo que es el trato de Dios para con nosotros. Dios es un Padre fiel, bueno, santo, glorioso, que Él todo lo puede. Pero a veces, Dios no es un mano suelta. Dios es sabio. Y Dios sabe qué nos puede dar y qué no nos puede dar a nosotros, ¿verdad? Él sabe qué nos puede dar y qué nos puede dar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está tratando con nosotros. Hermanos, les voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted ha visto, y por supuesto que ha visto, personas que aman las tinieblas y que en eso se basa la condenación. Personas que aman las tinieblas, que parecieran ser prosperados en una forma desmedida. Hermanos, a veces ve uno de gente que uno sabe, de gente que verdaderamente, ¿verdad?, andan en cosas que no tienen que andar, no aman al Señor, aman las tinieblas, y los ve usted con un BMW del año, los ve usted con un Porsche, con un Jaguar y con carros que uno dice: wow, ¿verdad? ¿Este qué?
¿verdad? Que aún así como, Señor, y véalo, y yo ando en mi carrito, gloria a Dios por mi carrito, gloria a Dios por mi carrito, denle gloria a Dios por su carrito, pero Dios se lo va a cambiar, Dios se lo va a cambiar en su tiempo. Pero uno queda así, hermano, uno dice, pero Señor, ¿por qué? Amado hermano, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios no está tratando con ellos. Porque Dios no está tratando con ellos. Hay gente que ama las tinieblas, no estoy hablando de la iglesia, que también vive en condiciones de pobreza extremas y que la gente se dice, ¿por qué Dios permite esto? Hermanos, porque Dios no está tratando con ellos. Porque con quien está tratando el Señor en este tiempo de la gracia es con su iglesia. Amén, es a la iglesia, a su amada, a la que está perfeccionando, a la que la lleva ahí escalón a escalón hasta que llegue a su punto máximo de que pueda brillar para el plan glorioso que Él tiene. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puedes darle un fuerte aplauso a la presencia del Señor. No, para aportar algo que dice Denis, es cierto, dice la Biblia, porque de tal manera, el versículo que todos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, tiempo pasado. De tal manera amó, tiempo pasado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué Dios dice que amó al mundo? Porque ya no ama al mundo. Ya, Dios no ama al mundo. El que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces ya Dios no está tratando con el mundo. Al mundo le dijo, le doy mi hijo, al que lo acepta, a ese lo voy a tratar, a ese voy a amar. Ya el mundo no lo ama, ahora el Señor ama a la iglesia, a los que van en ese proceso. Gloria a Dios. Ahora el pastor le dieron ganas de predicar. Amados hermanos, le puse ahí, ¿cuál es la meta para la iglesia? Porque si nosotros vamos en un camino de perfeccionamiento y evolución, tenemos que llegar a algún lugar. Como iglesia, como cuerpo místico de Cristo, tenemos que llegar hacia algún lugar. Y usted se ha puesto a pensar, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es esa meta? Hermanos, a veces, o tal vez usted ni siquiera se ha preguntado si hay una meta. Pero hay una meta que alcanzar. Filipenses 3:14 nos habla a nosotros acerca de esa meta. No sé si alguien me lo puede buscar y tal vez leerlo ahí con voz de trueno. Filipenses 3:14. A ver, por aquí. Sí. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice que llegar hasta el final. Hay otras versiones que dicen hasta llegar a la meta. Yo sé que usted lo ha leído. Rápido. Espera que le ponga el micrófono. Pasaje que está en Apocalipsis 3:17, eso que decía Denis ahorita, que anda en las tinieblas, quizás creemos que andamos en el camino. Dice, porque tú dices que yo soy rico y me han enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero Dios le dice, no sabes que tú eres desventurada, miserable, pobre, ciega, desnudo. Por tanto yo acongojo que de mí compres oro refinado y de fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y que no seas descubierta de vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con silicio para que veas. Gloria a Dios por su palabra. Ese es el perfeccionamiento. Dios nos quiere bendecir a nosotros. Dios quiere bendecir a su iglesia. Pero la palabra del Señor enseña, y decía el apóstol Pablo, deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Así que si el alma prospera primero, lo demás viene por añadidura. Dios siempre va a trabajar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Por eso es necesario de que comprendamos
el plan del Señor. Como leíamos ahorita, leía el hermano, ¿verdad? Filipenses 3:14, hay una versión que dice hasta alcanzar la meta. Y esa palabra meta viene del griego 46-49 del Strong, ¿verdad? Que se diría algo así como escopos, que significa blanco. No blanco el color blanco, sino el blanco como ese que le tiran dardos, ¿verdad? Un blanco, ¿verdad? Blanco, un vigilante también significa. Pero me llamaba mucho la atención esta, que dice una marca en la cual fijar el ojo. Una marca en la cual fijar el ojo. Entonces, nosotros tenemos como iglesia, como la amada del Señor, tenemos una meta, una marca donde poner nosotros nuestra mirada para llegar hasta allá. Había un dicho que decían que el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve, ¿verdad? Y esto es cierto, hasta en el ámbito espiritual. Si uno no sabe para dónde va, si uno no entiende el plan de Dios, hermanos, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? No puede llegar a alcanzar la meta que el Señor nos está hablando aquí. Va a llegar, pero a otros lugares que ya vamos a ver más adelante, pero no alcanzar el plan de Dios. Por eso es necesario que tengamos nosotros este conocimiento. Ahora, hay una meta, y lo que vamos a ver en la palabra del Señor. Perdón. Ahora, ¿cuál es la meta? Vamos a leer en Efesios 4:13, que aquí fue donde Dios me habló a mí fuertemente acerca de este tema y que el Señor ha venido hablando a mi corazón. Efesios 4:13, que desde el 11 como hasta el 15 es un contexto precioso, pero ahorita vamos a leer solo este. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga usted, presta atención. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces esa es la meta. Esa es la meta para la iglesia. ¿Cuál es la meta para la iglesia? Para la amada del Señor, hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, estas corrientes doctrinales que dicen que cuando usted acepta a Jesucristo, ya usted puede vivir como usted quiera y el Señor lo va a salvar al final, queda destruido por la palabra del Señor aquí. Porque aquí nos está mostrando que hay una meta a donde llegar, que es a una unidad de la fe, a una perfección. Pero me llama poderosamente la atención que dice aquí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de Cristo. Pero oiga usted, hermano, vea, es que hay que bajarle la lupa. Hay que pedirle revelación al Espíritu Santo. ¿Por qué? A la medida de la estatura de la plenitud. ¿Y esto qué es? ¿Qué nos está hablando la palabra aquí? Oiga usted, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de Cristo. Amados hermanos, a esto se le llama pleroma, el pleroma de Cristo en griego. ¿Qué es pleroma? Vamos a ver, aquí yo le decía, bueno, ya que hacemos esto. Pleroma, ¿qué es pleroma? Plenitud, cumplimiento, un llenado. Oiga, me llama muchísimo la atención esto. Un hinche, de hinchazón, de que se hinchó, y terminación. Oiga, aquí lo que yo le ponía, tiene que ver con llenarse, perdón, ahí escribí mal, con llenarse al nivel de Cristo como ungido, porque aquí hay que bajar en la lupa eso también, como ungido, a llegar a una kenosis, que es un vaciamiento, ¿verdad? Y una llenura del Espíritu Santo, y crecer en la fe como el Señor lo hacía. ¿Cómo crecía el Señor? ¿Cómo crecía el Señor? Ajá, exactamente, crecer como Él lo hacía. Esto es el pleroma de Cristo. Esto es lo que nos está hablando en Efesios 4:13, de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, que es un cumplimiento, una plenitud, un llenado y un hinche. ¿Por qué le dije aquí que había que bajarle la lupa? Porque dice que a la plenitud de Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Significa ungido. Nos está hablando de cuando el Señor Jesucristo estuvo caminando aquí entre los humanos, cuando Él estuvo hace 2000 y resto de años.
que Él estuvo aquí en la tierra. Nos está hablando de esa etapa cuando Él es ungido allá después de ser bautizado para llegar a hacer lo que Él tenía que hacer principal, ese ministerio. Nos está hablando de esa etapa del Señor Jesucristo, el Cristo como ungido, como ungido. Ahora, ¿cómo era Cristo como ungido? Si nosotros tenemos que llegar a esa meta. O sea, yo me ponía a analizar esta palabra y yo decía, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Y yo me imaginaba al Señor Jesucristo allá sentado a la diestra del Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo me ponía a ver a mis adentros, mi carnalidad. Y yo decía, Señor, ¿cuándo voy a llegar yo a esto? Pero el Señor me revelaba esto, el Señor me abría mis ojos. Y yo decía, pero es que aquí está diciendo Cristo. Y yo hablaba con el pastor y el pastor me decía, es que sí. Hay que bajarle la lupa porque está hablando de Cristo. Y cuando habla de Cristo es como ungido, de cuando Él anduvo en esta tierra. Entonces hay que analizar cómo el Señor anduvo en esta tierra. Fue una persona que fue tentada igual que nosotros, que padeció igual que nosotros, que sufrió, lloró, tuvo sentimientos en su alma igual que nosotros, pero aún así Él fue sin mancha y sin pecado. ¿Por qué? Porque Él decidió llenarse del Espíritu Santo, del conocimiento de Dios y de dejar a un lado aquello que le estorbaba para llegar a cumplir aquel plan por el cual el Padre lo había enviado. Hermanos, en un cuerpo como el suyo o como el mío, a esta plenitud, a este pleroma, es el que usted y yo somos llamados a llegar. No sé si me está entendiendo o le estaba haciendo un arroz con mango. ¿Me está entendiendo? Amén, amén. Es a esta plenitud que tenemos que llegar nosotros. Que aunque nosotros vivimos un cuerpo, ¿verdad?, que le gusta el pecado, que se satisface en cosas que desagradan a Dios, nosotros escoger agradar al Señor en cada acción, en cada palabra, en cada cosa que pensamos. Esta es la estatura del varón perfecto. Porque si fuera a llegar ahorita en esta tierra, llegar a la estatura del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, cerremos la iglesia y nos vamos para la casa. Porque nadie podría. Nadie podría. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor es bueno. Amados hermanos, el Señor es bueno. El Señor nos da la bendición a nosotros, hermanos, de que podamos llegar a esto. Hermanos, es que se puede. Es que se puede. Si nos dejamos perfeccionar por el Señor, no es una cosa imposible. Si el Señor no lo hubiese pedido, ¿verdad? Se puede llegar, se puede llegar. Voy a leerles aquí porque el tiempo avanzó rápidamente. El proceso evolutivo del creyente tiene que ver con un vaciamiento del viejo hombre, como decía la hermana ahorita, que está viciado, según Efesios 4:22. Y alcanzar una llenura y un pleroma como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto de poder decir, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dale un aplauso a la presencia del Señor. Esta es la estatura a la cual tenemos que llegar nosotros. Y vea qué impactante, hermanos. Tenemos que dejarnos trabajar nosotros por el Señor. Tenemos que dejarnos trabajar por el Señor. Vamos a leer en Efesios 4:14. Efesios 4:14. Si alguno lo puede buscar, tal vez se me ayuda, pastor. Efesios 4:14. Ya leímos en Efesios 4:13 que se nos da a nosotros la medida que nosotros tenemos que alcanzar mientras estamos, amados hermanos, en este mundo, mientras estamos en este ámbito terrenal. Esa es la medida. Pero ahora vamos a leer en Efesios 4:14, para ir adelantándonos en el tema porque ya el tiempo avanzó. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gloria a Dios. Dice, el que no avanza en este proceso en el que el Señor lleva a la iglesia, porque el Señor en este momento, en el tiempo de la gracia, está tratando con la iglesia. El que no avanza en este proceso se queda niño.
como dice ahí, para que no seamos niños, dice, de la palabra griega 35:16 de la Strong, niño, dice, pequeño, una persona de mente simple o inmadura. O sea que no está hablando de chiquitos como Mateo, está hablando de niños espirituales, una persona de mente simple o inmadura. Oiga usted, y dice fluctuantes, para que no seamos niños fluctuantes. Por eso la importancia de entender qué es lo que la Biblia nos enseña. Del griego 28:31, kludonizomai, alguien que es sacudido por las olas de allá para acá, alguien que no se afirma y que no se direcciona. Eso es lo que nos está advirtiendo la palabra. Si no evolucionamos, si no entramos en el proceso de la perfección y no avanzamos, porque no es normal que tengamos 3, 4, 5 años en la iglesia y que no avancemos, no es normal. ¿Por qué? Porque se queda niño, y al que se queda niño, un día estos Dios nos da una palabra de profecía tremenda acerca de lo que es ser niño, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos quedamos niños? En este proceso van 3 niveles en los cuales hay un orden establecido por Dios en su sabiduría, por lo cual es muy importante que entendamos su plan para no ser avergonzados o incluso llegar a una separación espiritual de Dios. A una separación espiritual de Dios. Ahora, amados hermanos, esto que lo voy a leer aquí, es que me envié aquí, perdón. Esto que les voy a leer es acerca de cómo Dios trabaja con nosotros para llegar a que dejemos de ser niños, ¿verdad?, fluctuantes, y podamos ser perfeccionados, alcanzar las bendiciones que Dios nos enseñaba en su palabra. Dice que para nosotros poder dejar de ser niños y alcanzar esto, Dios va a trabajar en nosotros, como le leí ahorita, en 3 niveles o en 3 estaciones. Primero, y vean, hermanos, esto no se puede brincar. Así como yo se lo puse aquí, tiene que ser así para que alcancemos la perfección del Señor. Primero, el primer nivel que Dios va a tocar en nosotros para alcanzar la perfección, ¿cuál es? Y entremos en ese proceso evolutivo, es en el espíritu. Yo le ponía aquí espiritual, ¿por qué? Cuando aceptamos a Cristo y Él da vida al espíritu del hombre muerto por el pecado, según Romanos 3:23, que dice que todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde comienza? Cuando yo acepto a Jesucristo, a nivel espiritual comienza, acepto a Cristo, me revive en el espíritu que estaba muerto por el pecado, y ahora entro yo en el ámbito de la iglesia del Señor y comienza Dios a trabajar. Entonces, ¿cómo comienza? A nivel espiritual, en el espíritu, para ir rápidamente. Segundo, en el alma. Este es el que va en proceso mientras estamos en este ámbito terrenal. Juan 19:34 nos da a nosotros una referencia cuando Jesucristo estaba en la cruz, ¿verdad? Dice que en su costado, cuando lo traspasaron, derramó sangre que limpia el pecado, pero también agua que es para la purificación del alma. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, cuando Él fue traspasado, ¿verdad?, en su costilla, salió sangre y salió agua. Que la sangre limpia el pecado del hombre, que no se podía quitar con nada, pero ahora, dice, ahora el espíritu ya está vivificado, ahora el trato viene al alma, y Dios comienza un proceso para trabajar el alma. ¿Por qué? Porque el proceso del alma no termina mientras usted y yo estemos en este mundo, mientras tengamos vida, hasta que el Señor nos lleve. Y el tercero es el del cuerpo, cuando llegamos al tribunal de Cristo. Pero preste bastante atención aquí, porque pero si no se es avergonzado y devuelto a tribulación, según Filipenses 3:20-21. No sé si alguno me lo puede leer ahí para avanzar. Dice Filipenses 3:20 y el 21. ¿Alguien lo tiene? Filipenses 3:20, sí. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo
que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará, valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Gloria a Dios. Amados hermanos, no sé si pueden escuchar bien, pero aquí es donde termina el proceso en el que Dios nos lleva a usted y a mí. Comienza en el espíritu, sigue en el alma mientras estamos vivos y termina con nuestro cuerpo, valga la redundancia, carnal, ¿verdad? Que es allá en el dimá de Cristo, que se nos pesan las obras, y si fuimos aceptos por el Señor, como decía aquí el versículo, verso 2, se nos va a dar un cuerpo a nosotros glorificado, que es aquí donde ya llegamos nosotros a esa perfección y donde vamos a subir nosotros a otra dimensión o a otro nivel, que es el sexto bautismo, donde nos metemos nosotros en Jesucristo y después con Jesucristo nos metemos en el Padre. ¿Están entendiendo? Ay, pastor, ¿cómo se va el tiempo rápido, verdad? Voy a agarrar 5 minutos para darle una conclusión a esto. ¿Me dan 5 minutos? 5 minutos. Tienen mucha hambre, ya. 5 minutos nada más. 5 minutos. Hermano, vean, voy a tener que cortarlo porque de verdad traía bastante, está muy lindo el tema, bien hermoso, pero el tiempo nos ha avanzado. Cuando me vuelva a dar la oportunidad, le vamos a terminar. Pero hermanos, vean, yo le ponía aquí, muy lindo, entendemos el plan y el proceso del Señor, pero nosotros tenemos que entender de que hay oposición para la iglesia, una oposición terrible. Acuérdense ustedes, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿qué fue lo que hubo? Seguidamente, ¿qué hubo? Una oscuridad, ¿verdad? Una oscuridad. Hermanos, ¿qué se mueve en la oscuridad? ¿Quién sabe ni qué potestades y qué cosas se movieron ahí para tratar de estorbar al plan que continuaba el Señor Jesucristo? Porque el plan no terminó en la cruz. El Señor Jesucristo tenía que bajar a las profundidades a consumar el plan de salvación para nosotros. ¿Qué cosas se movían ahí? Y si al cuerpo físico de Cristo le estorbaron, al cuerpo místico que somos nosotros, la iglesia, también le van a estorbar. Es por eso que a veces la lucha es tan ardua. Es por eso que a veces nosotros sabemos y entendemos y conocemos palabras, pero a veces en nosotros hay debilidades tan grandes, hermanos, que no podemos avanzar. Por eso es que a veces el corazón sigue patinando en ciertos pensamientos y sentimientos. Por eso es que a veces el alma nuestra quiere salir corriendo otra vez a cosas del mundo, a percibir cosas del mundo, como los bienes materiales, las riquezas y un montón de cosas que están ahí. ¿Por qué? Porque hay una lucha terrible, hay una oposición terrible, a como hay 5 ministerios. Yo quiero, hermanos, que usted lo lea, Efesios 4, 11 al 15, cuando usted llegue a su casa, para que usted se dé cuenta quién está usando Dios en este momento para perfeccionar a la iglesia. Son a los 5 ministerios, que Dios está usando. Pero entonces, a la contraparte, para detener a la iglesia, también van a haber 5 antiministerios que están trabajando, metiendo doctrinas falsas, dando profecías que no vienen de Dios, enseñando un evangelio diferente al que se nos mostró, que nos enseña la palabra del Señor. Falsos pastores y maestros también trayendo un sincretismo, un veneno, leche espiritual adulterada. ¿Para qué? Para que la iglesia no pueda avanzar en este proceso. Hay un ataque fuerte que necesitamos nosotros entender de que a como los 5 ministerios están trabajando, la mano poderosa del Señor está trabajando para perfeccionarnos a nosotros, para alcanzar esa evolución, para llegar al primer de Cristo y no seamos avergonzados. También los 5 ministerios están trabajando para que haya una unidad. Pero esta unidad ya no va a ser espiritual, celestial, arriba en el cielo, como es la verdadera de Dios, sino va a ser una unidad que va a ser religiosa, que es el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo en este tiempo? La unidad falsa de los 5 antiministerios va a ser ecumenismo.
Y va a utilizar todo aquello que yo le acabo de mencionar a usted, que en lo que se mueven los 5 antiministerios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permitirle al Espíritu Santo que Él traiga sobre nosotros revelación, clamar, rogar. Ahora Él viene, nosotros le enseñamos a los chicos que teníamos nosotros que rogar por la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que va a traer revelación a nuestro corazón para que nosotros seamos bien librados. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a la presencia del Señor? Amado hermano, por favor dígame que entendió. ¿Sí entendieron? Muchas cosas podríamos hablar más hermosas que están ahí, que si usted quiere se acerca a mí, yo le puedo dar los versículos y le puedo dar, pero el tiempo se me fue. Yo quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor de que el Señor ponga esta palabra en nuestros corazones, de que el Señor traiga miel, palabras reveladas, de que el Señor profundice en nuestro ser para que nosotros podamos alcanzar ese pleroma de Cristo, esa plenitud aquí en la carne, para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo no lleguemos nosotros avergonzados, sino lleguemos con una evolución completa, una evolución terminada, linda, preciosa, para que cuando el Señor abra sus libros y el Señor vea en nuestro interior, el Señor diga: mira, pase adelante a las bodas del Cordero. Hermanos, yo no sé si usted anhela eso en su corazón, pero yo anhelo en mi corazón que cuando yo esté delante del Señor, el Señor me diga: siervo fiel, pase adelante, porque usted va a gozar de las bodas del Cordero. ¡Qué lindo, hermanos, qué lindo! Pero para esto necesitamos ser nosotros preparados aquí mientras estamos en este ámbito terrenal. Incline su rostro, cierre sus ojos por un momento. Tomemos nada más 5 minutos y ya se va a ir para su casa a hacer almuerzo, trabajar. Padre, en el nombre de Jesús, Padre glorioso, Padre bendita sea tu palabra gloriosa, Señor, que nos muestra a nosotros el rumbo, Señor, y el camino por el cual debemos andar nosotros, Señor, como iglesia, en este tiempo, en esta dispensación, Señor bendito. Señor, gracias, porque tú abres nuestros ojos, Señor, y podemos ver, Señor bendito, de que hay situaciones en nuestra vida que tienen que ser removidas aún, Señor. Te pedimos la gracia, el poder, Señor, de lo alto, para poder cambiar, Señor, para poder ser transformados, Señor bendito, para poder ser llenados, hinchados, Señor bendito, a esa plenitud, Señor, como tú lo hiciste, Señor, mientras caminaste en este mundo, Señor, y hoy, Señor, estás glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, te abrimos el corazón y te decimos, amado Señor, lleva tu palabra a mi corazón, Señor, porque yo no tengo otra salida, Señor. Yo no tengo otra cosa más, Señor, que tú lleves tu palabra a mi corazón y yo pueda ser transformado, Señor. No hay más para el hombre, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos tu misericordia. Levanta tus manos un momento, dile: Señor, necesito tu misericordia. Amado hermano, si tienes que gritar, grita. Si tienes que hablar, habla. Dile: Señor, necesito tu misericordia. Necesito tu poder. Necesito que tu espíritu me convenza, Señor. Necesito que tu espíritu llegue a lo profundo de mi corazón, que muchas veces ha estado cerrado, Señor. Te necesito. Dile: Señor, te necesito, Señor, te necesito. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae apertura, Señor, a los ojos espirituales, Señor. Trae apertura, Señor bendito, para que tu espíritu, Señor, lleve esa espada de doble filo hasta lo profundo, Señor, para que nosotros seamos bendecidos y prosperados, Señor, por tu palabra.
palabra, Señor. Esa que nos cambia, esa que nos remueve, Señor bendito, lo que estorba, lo que no sirve, Señor. Porque es imposible tener un encuentro contigo y no cambiar, Señor poderoso. Y Ramaya Queiro, poderoso, Señor. En tus manos estamos como iglesia, Señor. Trabaja en nosotros, papito lindo. En el nombre poderoso y santo de Jesús, dale un aplauso a la presencia del Señor. Oh, santo, santo. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi corazón, papito lindo, Señor. Oh, hay una presencia muy linda de parte de Dios, hay una presencia muy linda. Y dile al Señor que te llene con su Santo Espíritu, porque es necesaria la llenura del Espíritu Santo para que venga un crecimiento, tenemos que crecer. Oh, en el nombre de Jesús, dile al Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, ven, Señor, y llena. Dile al Señor: Espíritu de Dios, llena mi vida.